El evento tuvo lugar a principios de los años 2000. Mi hermano, tres de nuestros amigos y yo decidimos ir de excursión cuando estábamos de vacaciones en Hawái. No solo a cualquier parte, sino a las montañas, así que reunimos todas nuestras pertenencias, incluyendo una tienda de campaña, y nos pusimos en marcha. Una vez llegamos al pueblo previsto, decidimos abastecernos de provisiones en la tienda local. Mientras mis amigos hacían las compras, yo me quedé afuera fumando y vigilando nuestras pertenencias. Fue entonces cuando entablé conversación con una mujer que se interesó por quiénes éramos y de dónde veníamos. Después de una charla, le expliqué todo y fue entonces cuando ella nos advirtió rotundamente que no fuéramos a las montañas, señalándolas con amabilidad. Nos contó cómo en las últimas décadas, en esas montañas, han desaparecido cientos de personas, incluyendo muchos turistas como nosotros, y que incluso su propia hija se perdió allí. Ninguno de los desaparecidos fue encontrado, solo sus pertenencias y tiendas vacías, sin ningún rastro ni pistas. Los lugareños ya hace tiempo que no se aventuran por allí. Cuando mis amigos regresaron, la mujer ya se había marchado. Decidí no decir nada a nadie por el momento y contar esta historia cuando ya estuviéramos en las montañas para impresionarlos y, por supuesto, asustarlos. Personalmente, fui escéptico con respecto a la historia de la mujer. En resumen, nos dirigimos directamente a las montañas. Al pie de la montaña más alta, encontramos un pantano que rodeamos con precaución. Además, gran parte del terreno estaba empapado e incluso en algunos lugares el agua fétida se filtraba bajo nuestros pies. El primer día no transcurrió con tranquilidad. En cuanto nos adentramos en el espeso bosque, los sonidos de la naturaleza cesaron inmediatamente. Cerca de la entrada al bosque y más cerca del pueblo, podías escuchar el canto de los pájaros, el murmullo del agua en algunos lugares, apenas audibles sonidos ocasionales que venían desde la carretera. Sin embargo, en el bosque reinaba un silencio absoluto. Mientras ascendíamos, algo interesante sucedió. Caminábamos en silencio, bromeando de vez en cuando, aunque de manera tensa, para romper la atmósfera opresiva. De repente escuché el grito de Hannah, la chica que estaba con nosotros. Estaba tan alarmado por el grito que había escuchado que me asusté, pero lo que vi me asustó aún más. Se había hundido en el pantano, rápidamente y con gran esfuerzo, corriendo el riesgo de quedar atrapados nosotros mismos. La sacamos de allí, pero el agujero que dejó comenzó a llenarse con un líquido rojo espeso. Permanecí inmóvil observando cómo el barro y el agua se mezclaban con algo que parecía sangre. Durante todo el camino discutimos qué podría ser, y solo al atardecer logramos llegar a la cima de la montaña y establecer el campamento. Estábamos agotados, abatidos y atemorizados. Estábamos hartos del olor a podredumbre. Decidí no mencionarle a nadie la historia de la mujer para no asustar a nadie, pero al recordarla, me costó mucho conciliar el sueño. Durante la noche, tuve sueños con cuevas, personas gritando, ojos brillantes y murciélagos volando. Sentí el horror, el miedo, la desesperación y el inmenso dolor humano en mi cuerpo. Desperté varias veces en la noche y no me atreví a moverme hasta volver a quedarme dormido. La siguiente mañana nos enfureció una densa niebla. Decidimos no detenernos ni por un momento en esas terribles montañas y salir lo más rápido posible. Lamentablemente, el camino de regreso era demasiado arriesgado y nos llevaría todo un día. Pero afortunadamente, un pequeño mapa de papel mostraba que del otro lado de la montaña había una pendiente que conducía a un pequeño pueblo. Así que decidimos dirigirnos hacia Ala. Dejamos atrás en las montañas todo lo innecesario para facilitar nuestro viaje. Además, cabe destacar que teníamos una brújula, lo que nos hacía sentir algo seguros. La mayor parte del tiempo caminábamos en silencio. De vez en cuando, una chica llamada Hannah hacía comentarios inquietantes sobre sentir que alguien nos estaba siguiendo desde la niebla, escuchar voces de gente y escuchar sonidos de pies descalzos que chapoteaban en los charcos durante la noche. Le pedíamos constantemente que se callara porque estábamos al límite. En uno de esos momentos, de repente vimos una figura espeluznante en la niebla. Parecía una persona con capucha, pero al acercarnos, lo cual era extremadamente aterrador en completo silencio y miedo, descubrimos que solo era una esquina de una tienda de campana. Nuestros amigos pensaron que era la tienda de alguien más y que habíamos encontrado a alguien que pensaba como nosotros, pero yo estaba seguro de que la tienda había estado allí por más de un año.
Al acercarnos aún más, notamos que estaba cubierta de maleza, telarañas y barro. En ese momento, mi desesperación y miedo alcanzaron su punto máximo y decidí contar lo que me había contado aquella extraña mujer en el pueblo. Esto provocó discusiones y gritos por no haberlo mencionado antes, pero necesitábamos tranquilizarnos y seguir adelante. Después de una hora, nos encontramos en medio de un pantano y vimos interminables praderas, bosques y una línea de montañas en el horizonte. Esto simplemente no podía ser. Seguíamos un rumbo constante según la brújula y no había ningún pueblo a la vista. En ese momento, nos llenamos de un miedo increíble. La niebla en el bosque detrás de nosotros se estaba espesando. A 10 metros de distancia, ya no se podía distinguir nada. Estábamos paralizados porque sabíamos que no entendíamos cuánto tiempo más estaríamos allí. En lugar de estar confundidos y asustados, ya sentíamos un terror y una furia evidentes. Furia hacia nosotros mismos por aventurarnos en estas malditas montañas y pantanos. Continuamos rápidamente hacia la montaña, tratando de ignorar el opresivo silencio, caminando sobre la hierba embarrada que se hundía bajo nuestros pies, temiendo hundirnos en el pantano. De repente, nuestro amigo Jimmy gritó a todo pulmón. Me volteé rápidamente y, en cuestión de segundos, sentí que el corazón se me iba a los pies cuando vi a Jimmy hundiéndose en la tierra hasta la cintura. Agotado, corrí para agarrar su mano. Él se retorcía y gritaba, lo que lo hacía hundirse aún más rápidamente. Con la ayuda de su hermano, finalmente logramos sacarlo, pero se necesitaron esfuerzos titánicos. Cuando Jimmy finalmente fue rescatado, quedó un agujero grande en la tierra, al igual que cuando Hannah se hundió por primera vez. Esperábamos ver líquido rojo, pero eso no sucedió. Sin embargo, Jimmy miró sus piernas horrorizado. Estaban laceradas y aranadas como si las hubieran cortado con un cuchillo sin filo, y se veían pequeños agujeros como si lo hubieran mordido sanguijuelas. Aterrorizado, Jimmy cayó al suelo y se puso a llorar por el cansancio y la desesperación, maldiciendo a todos y a este bosque. Todos estábamos agotados y la situación era más seria de lo que nos podíamos imaginar, pero no teníamos tiempo y tuvimos que continuar rápidamente con nuestro camino. El ascenso a la montaña ya oscurecía. A pesar de que seguíamos el mismo camino que al principio, no encontramos ninguna tienda de campaña, lo que nos obligó a esforzarnos aún más. Ansiábamos con todas nuestras fuerzas cerrar los ojos y encontrarnos de vuelta en casa, pues ya no teníamos fuerzas para soportarlo más. Finalmente llegamos al lugar donde nos detuvimos la noche anterior, pero para nuestra mayor consternación, no encontramos ninguna de nuestras pertenencias que habíamos dejado. Estaba casi totalmente oscuro y todos juntamos leña para encender un fuego. Esa noche nadie durmió. Cuando el fuego se extinguió, la oscuridad era completa, húmeda y espantosa, y nadie quería ir a buscar más leña. Nos apretujamos juntos y esperamos el amanecer, anhelando con desesperación abandonar ese bosque maldito. Poco a poco empecé a quedarme dormido, pero no logré conciliar el sueño, y entonces lo escuché. Lo escuché con absoluta claridad, completamente consciente. Estoy seguro de que no fue mi imaginación. Con mis propios oídos escuché el grito de cientos de personas. El grito venía de debajo de la montaña, y lo oí porque apoyé mi oído en la misma montaña. Escuché a gente gimiendo y llorando debajo de la montaña. Voces de muchos, tanto de mujeres como de niños, como si hubiera un inmenso campo de producción de dolor bajo la montaña. Experimenté un terror tan paralizante que quedé petrificado, incapaz de moverme o pensar. Este incesante coro de voces, desgarrando mi mente, me sumió en tal desolación que sentí que estaba en el mismísimo infierno. Me aterra incluso imaginar las salvajes fantasías que se me ocurrieron. ¿Quiénes eran esas personas y por qué sufrían tanto? Pero cuando las voces se detuvieron y fui liberado de ese catarsis, ya había comenzado a amanecer. Pasó mucho tiempo antes de que me recuperara, y cuando lo hice, ya era plena luz del día, y casi corrimos lejos de esos lugares malditos. Una vez en el pueblo, finalmente me sentí calmado, si es que se puede decir así. Pero algo final me destrozó por completo. Después de entrar en pánico en el bosque, dejé mi sudadera en la cima de la montaña, un regalo de mi tía con mi nombre bordado, la cual desapareció junto con el resto de mis cosas. Cuando nos subimos al autobús para ir a la estación, mi mirada cayó accidentalmente en una chica que salía de una tienda. Llevaba puesta mi sudadera,
y caminaba junto a una mujer que me contó la historia sobre las montañas místicas. Esto ocurrió hace 5 años en las montañas de Nuevo México. Mis amigos y yo habíamos planeado hacer camping durante mucho tiempo, así que en un cálido día de verano, salimos a dar un paseo por las montañas para relajarnos del bullicio de la ciudad, divertirnos y llenarnos de la fuerza de la naturaleza. Llevamos todo lo necesario para una excursión cómoda, incluyendo a nuestras novias y demás. Planeábamos pasar allí unos 5 días, pero no aguantamos ni siquiera 2, debido a que en nuestro modesto campamento, ubicado en las montañas, lejos de la civilización, empezaron a ocurrir cosas inexplicables. Llegamos temprano por la mañana y, tras unas horas de viaje, montamos nuestras tiendas de campana de manera conjunta. Sacamos todas las cosas necesarias, incluso nuestro amigo Sam llevó consigo su guitarra. Llegamos todos juntos, almorzamos, agarramos a las chicas y nos dispersamos por las montañas. En el campamento solo quedaron Sam y otro amigo nuestro, Walter. Paseamos durante mucho tiempo. Muchos de nosotros ya teníamos experiencia en acampadas, así que descansar era todo un placer. Al atardecer, la caminada cesó y nos reunimos en nuestro campamento. Encendimos una hoguera. A medida que el crepúsculo envolvía las montañas, se hizo oscuro, tranquilo e incluso un poco espeluznante. Siempre es aterrador en las montañas por la noche. No sé por qué, tienen una energía inexplicable. Estábamos sentados junto a la hoguera, calentándonos. Sam, el guitarrista, tocaba, alguien comía, alguien cantaba. En resumen, estábamos ocupados con nuestras cosas y no molestábamos a nadie ni nada. Cuando todos se dispersaron por las tiendas y se prepararon para dormir, y la hoguera se apagó, yo no podía cerrar los ojos. Resulta que todos lo escucharon. Algo o alguien hacía ruidos y emitía un sonido de muy baja frecuencia. Claramente no era un jabalí ni un lobo. Imaginen esto. Están durmiendo en medio de las montañas, en un claro, y escuchan una voz grave desagradable, como si esa criatura estuviera buscando algo para devorar. La voz se parecía a la humana, pero significativamente más grave de lo normal, y recordé cómo en el declive de la montaña, en un pequeño pueblo, un hombre se me acercó y me dijo que era mejor no escalar esa montaña, y luego desapareció. El miedo me invadió y empecé a sudar frío. Durante toda la noche, hasta la salida del sol, esos sonidos torturaron mis nervios. Por la mañana, sacamos el tema. Les conté sobre el misterioso hombre con harapos. Algunos pensaron que alguien local estaba bromeando, pero estábamos asustados hasta el punto de la locura y no parecía una broma. El día transcurrió como de costumbre. Excelente clima, silencio y tranquilidad, pero todos temíamos la llegada del anochecer. Incluso nosotros no encontramos explicación a cómo o qué podía producir esos sonidos. Parecía una mezcla de sonidos de un columpio oxidado, crujidos y aullidos humanos angustiados. Esa noche, los sonidos provenían de un pequeño bosque en la ladera de la montaña. Algunos de nosotros no aguantamos y salimos corriendo de las tiendas, agarrando piedras, palos y cualquier cosa que tuviéramos a mano. Yo también seguí el instinto y agarré la guitarra de Sam, nuestro querido guitarrista, aunque él no estuvo muy contento al respecto. Pronto, nuestras asustadas novias salieron de las tiendas. Algunas estaban incluso en pánico. El terror duró unas 2 horas. Durante todo ese tiempo, ni de día ni de noche, no escuchamos ni vimos a ninguna criatura viva, ni pájaros, ni ardillas, solo insectos. El ruido cesó, nos calmamos y nos fuimos a dormir. Estaba bastante cansado y agotado, así que intentaba dormir lo más rápido posible. Dormía solo, pero había espacio para 2 personas, lo que me permitió acostarme más cómodamente. A través del sueño sentí que algo no estaba bien, y algo en mi interior me decía que abriera los ojos. Le hice caso, pero me hubiera ahorrado ver lo que vi. Al lado de mi cama estaba sentado el mismo hombre que había conocido al pie de la montaña. Estaba tan desalinado, sucio y aterrador como antes. No parpadeaba, y sus enormes ojos me miraban directamente a unos 20 centímetros de distancia. No pude gritar de miedo, lo cual resultó ser lo mejor, porque con un solo dedo mantuvo cerrados mis labios y me dijo vete. Oh sí, en la otra mano sostenía unas enormes tijeras de sastre. En silencio le hice caso, y él dejó mi tienda muy silenciosamente, asintiendo con la cabeza. Decir que estaba en shock sería quedarse corto.
Afortunadamente, eran casi las 5 de la mañana, así que no volví a poder dormir, y cuando salieron los primeros rayos de sol, desperté a todos los que estaban conmigo. Les conté todo lo sucedido. Rápidamente recogimos nuestras cosas y nos fuimos de vuelta a casa a toda prisa. El viaje de vuelta fue silencioso, ya que todos estábamos pensando en lo que nos podría haber sucedido durante todo ese tiempo en esas montañas. Más tarde supe que en tiempos antiguos, los nómadas siempre evitaban ese lugar. Dicen que esas montañas tienen un poder místico. Hubo casos de muertes inexplicables en esas tierras a finales del siglo XX y principios del siglo XX. Seguramente hay algo en esos lugares. Nunca pensé que estaría agradecido por encontrarme con ese hombre. Desde mi infancia, mi abuelo me acostumbró a un estilo de vida activo con toques de adrenalina. A menudo volábamos en parapente, buceábamos en lo más profundo del océano, amábamos los deportes ecuestres y el snowboard, y creía que este ritmo de vida se había convertido en parte de mí para siempre, hasta que un día decidí convertir mi idea en realidad. Me llamo Derek, tengo 53 años, y esta historia me ocurrió hace 30 años. No asistí a la universidad, ya que decidí dedicar mi juventud a viajar. En un hermoso día de mayo, elegí las montañas del estado de Massachusetts. Este estado me era conocido por su ciudad de Salem, donde vivían brujas. No tomé este hecho en serio, solo pensaba en los paisajes que se me revelarían cuando alcanzara las cimas. No me preparé por mucho tiempo, agarré todo lo necesario y partí en coche. Después de 9 horas, ya a la mañana siguiente, llegué a los pies de las montañas, donde encontré un pequeño y desalinado pueblo a través del cual tenía que pasar. Las casas allí parecían, siendo suaves, francamente aterradoras, pobres pero atractivas debido a las alfombras y tejidos de estilo étnico. A mi alrededor no había nadie, solo los rayos del sol asomaban por detrás de las montañas. Me llevó 5 horas llegar a mi destino con descansos, disfrutando de las vistas que se me presentaban. Empezaba a oscurecer y decidí montar campamento en un prado rodeado de árboles y arbustos. Pero hacerlo en la oscuridad resultó bastante difícil, y no había nadie alrededor a quien pedir ayuda. De repente, escuché una risa ligera y suave que provenía de algún lugar entre los árboles. Mirando a mi alrededor, apenas divisé a una mujer con un vestido blanco y rizos románticos en la cabeza. No vi su rostro, ya que en ese momento ya se había escondido detrás de los árboles, pero su risa suave y atrayente seguía llegando hasta mí. Sorprendido de encontrar a alguien vivo en las montañas, decidí seguirle, pero la veía a pedazos. Estaba delante de mí y constantemente desaparecía. Después de unos minutos, ya éramos 4 y parecía que veía doble. Me sentía hechizado por esa risa, como si las sirenas me estuvieran atrayendo hacia una muerte segura, y no se detenía ni por un minuto. En un momento dado, llegué a un claro entre los árboles, y en el centro había una gran hoguera. En ese momento, como si despertara, pero ya era demasiado tarde, me rodearon. Llevaban máscaras horribles, sus cuerpos eran muy delgados, incluso esqueléticos, y tenían largas uñas afiladas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar en cualquier momento. Estaba solo, y ellos eran 13, en medio del solitario y oscuro bosque, a varios kilómetros de altura. Su risa encantadora se convirtió en un sonido repulsivo y desagradable. Como en las películas de terror, me confundía. Me adormecieron con un trapo empapado en algún tipo de sustancia, y al despertar ya estaba en la hoguera. No había nadie alrededor, ni siquiera ellos mismos. Las llamas bajo mis pies ardían más y más fuerte. La pánico me dominaba, quería gritar pero no podía. Estaba atado de pies y manos, con un trozo de tela en la boca, similar a la que vi en el porche de la casa del pueblo. De repente recordé que en mi bolsillo siempre llevaba una navaja multifuncional plegable, un regalo de mi abuelo poco antes de irse a otro mundo. De alguna manera, logré liberarme de ese horror y escape sin rumbo fijo. Pasaron varias horas de pánico intenso antes de que llegara a una carretera desierta. Estaba eufórico por haber evitado la muerte. Rezaba para volver a la ciudad lo más rápido posible. En la lejanía, divisé un coche que pronto se detuvo cerca de mí. La ventanilla se bajó, revelando a una hermosa y gentil joven con una voz angelical, que se ofreció a llevarme de vuelta a la ciudad. Sin pensarlo mucho, subí al coche. Conversamos y me pareció muy agradable, hasta que me volví y vi exactamente el mismo vestido que había visto en ese bosque.